Y miramos a las perspectivas de inversión. Hoy vamos a poner el foco en cuáles son las oportunidades, los mercados y los sectores más atractivos para TREA. Nos acompaña Xavier Brum, gestor de renta variable europea en TREA Asset Management. ¿Qué tal, TREA? ¿Qué tal, Xavier? Muy bien. Cuéntanos, Xavier, ¿cómo veis este contexto de mercado en el arranque del año? Desde luego que en enero estamos viendo pues el mismo nivel de incertidumbre, incluso más si cabe, con las nuevas restricciones, con los contagios, pero ¿cuál sería vuestra foto para empezar el año y para el momento que estamos viviendo en los mercados? Bueno, al final es un poco la continuación de lo empezado el año pasado. Aquí ha habido varios cambios, ha habido muchos, aceleraciones vamos a decir, tendencias o de aspectos pues que al final se materializaron en el año 2020 y continúan siéndolo para el 2021. Ejemplo de ellos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pues al final toda la parte tecnológica, toda esa parte tecnológica que al final aquí en Europa siempre estamos mirando a Estados Unidos como la meca de la tecnología, porque lo es, pero principalmente es en software. Pero todo ese software va al final en unas máquinas, donde esas máquinas necesitan de unos sistemas y al final todo eso, esos sistemas pues, o semiconductores, al final dentro hay un chip y ese chip lo hace una máquina y esa máquina, la única máquina capaz de hacer los chips muy muy pequeños es europea y se llama ASML. Hay otra dentro de esa fabricación de chips que se llama SMI y que son dos empresas líderes en su sector y están aquí en Europa. Por tanto, parte del sector tecnológico aquí en Europa, pues pensamos que va a ir bastante bien. Hemos visto durante 2020 cómo precisamente ese sector tecnológico que menciona Xavier, pues ha sido uno de los que mejor lo ha hecho, ¿verdad? Hemos visto sobre todo a las grandes compañías en Estados Unidos como protagonistas, ¿no?, de estos comportamientos y por un lado encontramos a quienes nos dicen quizá este sector ya no dar tanto de sí, otros que nos dicen, pues como es tu caso, ¿no?, que efectivamente son compañías y es un sector que ha venido para quedarse, que va a seguir siendo potente. En el caso de Europa, ¿qué compañías destacarías? ¿Qué nombres te gustan a la hora de decir, sí, este 2021 vamos a seguir invirtiendo en tecnología? Hay empresas y sectores dentro de la tecnología que lo van a seguir haciendo bien y que son interesantes con el contexto actual de mercados. La verdad que nombres que tenemos en cartera y que nos gustan muchísimo, tecnológicas y europeas, están, vamos a decir, las que fabrican los componentes. Ahora lo estamos viendo, hay parón en fabricación de coches por culpa que no hay semiconductores. Estos semiconductores los hacen empresas europeas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues al final, subida de precios. ¿Qué compañías tenemos que estén relacionadas pues, con esa problemática concreta de los automóviles? STMicro o Infineon, que le hacen, para entenderse un poco, si abrimos un ordenador, esas placas verdes que hay, hacen eso, STMicro e Infineon, donde lo que ponen son los chips. Esos chips, ¿quién los hace? Lo comentaba antes, pues unas ASML y ASMI. Luego también, dentro de esas empresas que fabrican, vamos a decir, los chips, hay otra pequeñita francesa que también nos gusta mucho, que es Soitec. Entonces, si uno mira a Soitec, a ASML o a SMI, los PERs actuales, es decir, cuánto se paga por kilo de beneficio hoy día, al final uno dice, hombre, pues lo que se paga por kilo de beneficio, estamos hablando de 30 veces el kilo, ¿no? Está hablando de un PER de 30, por tanto es demasiado alto. Bueno, es demasiado alto para el beneficio del año que viene. Pero las expectativas que gracias a el Internet de las cosas, gracias al coche eléctrico, al coche semiautónomo, al 5G, a todas esas tendencias que está habiendo, el crecimiento en las ventas y por tanto también los beneficios será del doble dígito anual, haciendo que ese PER de 30 hoy día se pueda traducir en un PER de 15, de 12, dentro de 4 o 5 años, y con una visibilidad muy grande, porque al final, si se cree en tecnología, los únicos que pueden hacer esa tecnología, como decía antes, los únicos capaces de hacer la máquina para hacer chips extremadamente pequeños, son ellos. Por lo que a corto plazo puede ser, sean caros, no así a largo plazo. Distinto es las expectativas de compañías como la tendencia de nitrógeno, ¿no? Que hay muchas compañías que han salido de nitrógeno, y hago el paralelismo también en compañías software americanas, que al final las expectativas son tan grandes que van a crecer doble dígito cada año el beneficio,
pero es que estamos pagando PERs exageradamente altos, o incluso compañías que no ganan dinero y valen miles de millones de dólares, ¿no? Allí, en ese aspecto, en esas compañías, vamos a decir, más growth pura y dura, nos cuesta entrar. Nos gusta más las compañías que crecen, pero que han llevado un historial que demuestra su crecimiento y, por tanto, que tienen unos años de vida, ¿no? Nosotros llamamos o agrupamos en los compounders o los de, vamos a decir, los que se van apalancando, ¿no? Más allá de mirar el precio, más allá de mirar el sector, ¿no? Como decías, no es lo mismo compañías de chips en este momento que esas compañías pues, de nitrógeno que mencionabas. Tú como gestor, ¿qué características o qué más buscas en una empresa en el contexto actual de mercados que tenemos? Bueno, pues más allá de ese precio, de ese sector, no sé si desde el punto de vista de la gestión, de la estructura, de las características de la empresa, bueno, pues ¿qué otras cosas tienes en cuenta? Pues la verdad que es muy buena noticia, ¿no? Porque al final es el mínimo común denominador de todas las inversiones que tenemos en REA. Al final lo que buscamos en una compañía son cosas muy fáciles. Una, que genere caja, ¿sí? Por tanto, que no queremos que queme caja. Dos, que esa caja crezca. Por tanto, que le exigimos buenos ROAS, buenos ROCEs, buenos ROAS, de tal forma que si el precio no hace nada, como la rentabilidad va sumando, al final el tiempo es nuestro favor, va a nuestro favor, porque los beneficios van creciendo. ¿Y todo ello con qué? Con poca deuda. ¿Vale? Preferimos una empresa pues, que tenga poca deuda que no una empresa con mucha deuda donde al final las decisiones que han llevado o que están llevando los empresarios es para reducir la deuda. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, Telefónica. Telefónica lleva muchos años con un grado de endeudamiento elevadísimo. Aunque deuda neta EBITDA esté por debajo de 3 veces, que es al final lo que miran los bancos, si uno mira el flujo de caja que genera 4.000, 5.000 millones de dólares y tiene 45.000 millones en deuda. Pagando, o sea, para pagar la deuda son 8 años, ¿no? Por lo que nos gustan compañías de esas características y dentro de un sector que obviamente que crezca y en un sector donde el riesgo no se encuentre fácil, no haya dos personas en un garaje intentándote fastidiar el negocio. Esos son más o menos el ADN que buscamos en compañías y las encontramos tanto en estas tecnológicas, pero también las encontramos ¿dónde? En compañías como alguna española de aquí, como Grifols, como el laboratorio Robi, las encontramos con algunas compañías con un sector que crece muchísimo, que está dando directamente, o ya dio en su día, contra la línea de flotación de los bancos, que son todas las compañías, bueno, vamos a decir, más o menos nuevas, que están intentando fastidiar o tomar parte del negocio bancario, como por ejemplo sería Flatex de Giro, que es un broker online, donde ya es número 1 en Europa y cotiza a múltiplos muy bajos. Así que de estas luego también obviamente en industriales, ¿no? Que a pesar del ciclo son compañías donde las partes bajistas del ciclo aprovechan para hacer compras de compañías que se han pasado de frenada en la parte alcista. Es lo que decimos, cuando todo el mundo gana mucho dinero entra la codicia, ¿no? Y la codicia es un pecado capital. Como pecado capital lo has de pagar. ¿Y cuándo lo pagas? Cuando la parte de baja del ciclo entra en escena. Pues ahí esperan las grandes empresas con buenos gestores que lo que hacen es comprar a aquellas empresas que se han pasado de frenada en la parte alcista. Ejemplo, tenemos aquí un Prysmian, tenemos un Trelleborg, compañías que realmente son líderes dentro de su segmento, ¿no? Y de nuevo, flujo de caja positivo, crecimientos positivos, sector con crecimientos también positivos. Hay oportunidades, o sea, en general, a vista de pájaro, podemos decir que el mercado está caro, en parte por culpa de la política monetaria que ha inyectado dinero brutal todo el sistema financiero, pero se encuentran cosas. Hay 6.000 empresas que cotizan en Europa, alguna está barata. Me has mencionado a Grifols, me has mencionado a Robi. ¿Qué más te gusta del mercado español? Otra que quizá ahora es un poco la niña fea, ¿no? Que es Inditex. Al final Inditex hizo sus deberes con la parte online. O sea, también vemos un poco quién hizo sus deberes antes de este 2020 y ellos lo hicieron. De tal forma que aquí yo siempre explico un poco, si me permites, un poco el paralelismo y la similitud, ¿no? Que si alguien nos escucha de Inditex, que me perdone el paralelismo, pero es un poco, está ocurriendo en muchos sectores como lo del papel higiénico. Hacemos muchísima copia al principio, luego tenemos en casa un montón de papel higiénico, al final no vas a comprar papel higiénico, por lo que las ventas de papel higiénico disminuyen, ¿no? Ha habido un pico,
Pero los stocks se han ido a máximos y ahora vamos tirando de stocks, pero la demanda continúa estando de allí. Pero esto pasa con la ropa. Tiramos, en lugar de stocks, de armario y no compramos nada. Pero la ropa se va estropeando, la ropa va pasando, se va estropeando. Porque tarde o temprano, ¿qué ocurrirá? Que cuando todo esto se vuelva otra vez a la normalidad, encontraremos dos tipos de demanda. Una demanda que es la demanda normal, la de todos los meses la gente que compra ropa, más el tener que reponer ese stock o ese armario, porque tendremos doble demanda. Eso lo encontramos en Inditex, pero eso también lo encontramos en Airbus. Y eso lo hemos encontrado, por ejemplo, en la evolución de las materias primas. Que las materias primas, por culpa de la pandemia, muchos países hicieron acopio de materias primas, sobre todo de origen vegetal, y al final han tirado de esos stocks. Ahora vuelve, porque la demanda continúa estando allí, vuelven a pedir, pero vuelve la demanda normal más el estocaje. ¿Qué ha provocado este último trimestre? Subidas espectaculares de los precios. Por lo que al final esos comportamientos humanos que se vio en extremo en época de pandemia también se ven en comportamientos de modelos económicos. Y esto es lo que nos gusta analizar, esto es lo que analizamos, el modelo económico del sector, de la compañía y cómo ésta se adapta a todo este sector. Porque otras compañías, de otros españoles, Inditex, pocos tenemos más. Bueno, esa adaptación, ¿no?, de las compañías al nuevo contexto que estamos viviendo, quién ha hecho y quién no los deberes, y qué me dices de vosotros, de los gestores, en este periodo, como decíamos al principio, bueno, pues de gran incertidumbre, ¿cómo cambiáis, ¿no?, vuestra forma de trabajar, vuestra estrategia, cómo os adaptáis, ¿no?, también, cómo hacéis vuestros propios deberes para adaptaros a este contexto, bueno, pues tan incierto que estamos viviendo en 2021? Pues la verdad que hay algo que no has cambiado, que es una forma de actuar, y hay otro que sí que ha cambiado. Es decir, ¿qué es lo que no ha cambiado? Lo que, y si me permites otra vez un paralelismo, ¿no?, lo hago con el deporte, y siempre lo explico muchas veces, donde al final una carrera que empieza en la salida y termina en la meta, no es lo importante el tiempo que haces desde la salida hasta la meta, sino las cosas que haces desde la meta hasta la siguiente salida. En otras palabras, el entreno. Por lo que aquí lo que requiere es cuántas compañías has analizado, cuántos modelos de negocio has analizado, cuántos sectores has analizado, cómo interaccionan estos negocios con los otros, lo que nosotros llamamos el análisis 3D, es decir, como un átomo, ¿no?, con una molécula, con distintos átomos, cómo interaccionan entre ellos. Todo ese análisis, que requiere de mucho tiempo, nos permite situaciones como la de marzo, decir, señores, apagamos pantallas porque no queremos ruido de mercado y hagamos nuestro propio análisis. Y ahí llegamos a la conclusión de que habían compañías con muy buenos negocios, con muy en sectores buenísimos, y ahí lo único que hacía era, gracias al trabajo bien hecho, gracias al trabajo hecho de análisis de todas las compañías, o cuantas más compañías mejor, nos fue muy fácil determinar qué compañías debíamos de comprar. Y ahí hicimos un cambio bastante fuerte de la cartera y al final respondía a algo muy fácil, margen de seguridad. ¿Cuál era el margen de seguridad de las compañías que teníamos en cartera? ¿Cuál era el margen de seguridad de compañías que estaban fuera de cartera? Pues ahí dijimos, oye, margen de seguridad por margen de seguridad, esta compañía entra, intentando siempre maximizar ese margen de seguridad. Pero los deberes han de estar hechos. Si no, te encuentras en una situación como la de marzo que te colapsas. O sea, en ese momento conozco mucha gente que se colapsó. Dijo, es que no sé, tengo que saber cuál es el beneficio del trimestre que viene. O sea, olvídate del trimestre que viene. ¿Se van a vender más ropa? ¿Se van a vender más bolsos? ¿Se van a vender más chips? Sí, pues ya está. Compramos, saltamos este trimestre porque nadie lo sabe. Pero lo que sabemos es que el mar de fondo es largo plazo. Allí está. Y luego, otra cosa que, oye, pues en ese punto de humildad y de transparencia que nos gusta implementar aquí en TREA es que hemos aprendido este 2020, ¿no? Porque al final toda situación te genera unos aprendizajes. Y hemos aprendido la importancia de la reinversión en las empresas. Ya las teníamos en cuenta, era una variable que la teníamos muy en cuenta, pero este año, con la aceleración brutal de todas esas tendencias que hemos comentado, se ha acelerado muchísimo la importancia de la reinversión. Porque si tú reinviertes, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si tú tienes
un depósito y lo inviertes a 100 euros y yo tengo otro a 100 euros. El mío no reinvierte, por tanto no genera nada. Y el tuyo, todos los intereses, generan un 10% cada año. Por tanto, de tu capital inicial más de los intereses te van generando un 10%. De tal forma que dentro de 5 años tu beneficio y mi beneficio va a ser muy distinto. Ahí entra lo que decía Albert Einstein, la octava maravilla del mundo, que es el interés compuesto. Cuanto más tiempo corre, más rápido corren esos beneficios. Y ahí es donde nos gusta analizar las compañías. Ahí es donde hay compañías con muchísimo interés, porque a corto plazo parecen que salen muy caras, pero cuando las ves a un plazo de 3, 5 años, la aceleración es espectacular. Y si la cotización no hace nada, no pasa nada, porque el beneficio, como el subyacente del beneficio va creciendo, tarde o temprano la cotización va a coger de la mano el beneficio. Porque si sabemos algo en los mercados financieros, es que siempre el beneficio va de la mano de esos, la cotización va de la mano de los beneficios. Bueno, pues una pequeña clase con Xavier Brun desde TREA. Muchísimas gracias por acompañarnos, tomamos nota. Hasta la próxima. Muy bien, gracias. Hasta luego.